Cientista político de la Universidad Diego Portales y magíster en Gobierno y Gerencia Pública de la Universidad de Chile, ex convencional constituyente, militante del Partido Socialista y hoy candidato a senador por la región de Aysén. Con ustedes, Tomás Laibe. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Discrepemos, un capítulo también muy especial para mí porque vamos a hablar con un candidato de mi región, la región de Aysén, circunscripción 14, pero también distrito 27, como para que se ubiquen porque la región es lo mismo, la circunscripción y el distrito. Estamos acá con Tomás Laibe del Partido Socialista, candidato a senador y ex compañero mío de colegio, también, no de curso, pero sí de colegio. ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien, Juan. Muchas gracias por tenerme en este espacio que ha estado tan útil para el debate público. Y qué bueno que haya representación de la zona austral. Por supuesto. Ya era hora. Ya era hora. Coyhaique represent, Aysén represent Así aquí. es. Y todos efectivamente estuvimos en el mismo colegio, Sí, así po. que también es bonito poder encontrarse con gente que de la región que Sí. hace cosas importantes, que les va bien y que también se acuerdan permanentemente de la región. No, yo encuentro bacán que nos encontremos en esta. Y para los que nos están viendo, claramente pueden ver el grado de objetividad de esta entrevista, pero yo creo que es mejor sincerar que nos conocemos, nos ubicamos y que en ese marco vamos a conversar. Pero vamos un poco por parte primero. ¿Qué haces acá en Santiago? Porque no es fácil que para mí entrevistar candidatos de región y aprovechamos que tú viajaste. ¿En qué andabas ahí? Siempre que uno viene en este periodo electoral son cuestiones súper específicas. Ahora teníamos que grabar la franja que graba el Partido Socialista con todos sus candidatos al Parlamento y la candidata presidencial Janet Jara, así que obviamente es un momento muy especial para todos porque nos permite también tener una vitrina con la ciudadanía, comunicar nuestro mensaje y compartir con nuestra candidata. Al final somos un parlamento o candidatos al Congreso para la candidata presidencial, para tener un equipo en el Congreso que pueda tramitar las propuestas que nuestra candidata presidencial tiene. Así que ese era básicamente el objetivo del viaje y ya regreso mañana volví. a la región a continuar la campaña. Y me imagino que te encontraste con los otros candidatos de tu partido, del Sí, sector. pues sí, de todas las otras regiones. ¿Y cómo están? ¿Qué se conversa? ¿Cómo se ve el ambiente? Mira, hay poco ambiente electoral, parece que en la mayoría de las regiones de Chile, como que la gente todavía no está mirando las candidaturas y tomando posición. ¿O está chata de la política? Puede ser que eso sea un elemento, obviamente, que la gente también tenga. Hay mucho bombardeo de información, Sí, han sido es 4 verdad. años de elecciones cada año, Todos por los lo años, tanto, pues sí. eso ha sido, me imagino, que muy extenuante también para la gente, pero es voto obligatorio, así que imagino que cuando estemos más cerca del día de la elección habrá más interés por conocer los candidatos, sus propuestas, así que nosotros lo que estamos trabajando es por levantar propuestas, recorrer el territorio, cosa que cuando llegue ese momento en donde la gente tome, digamos, la decisión, también vea que hemos hecho un trabajo bien serio en todo este tiempo. ¿Viste a Janet Jara? El vía Janet Jara, sí. ¿Cómo la viste? No, súper bien. Yo, de hecho, lo comentábamos, como que es difícil ser candidato presidencial. Si nosotros los candidatos a veces sentimos un desgaste, digamos, del día a día, porque hay que recorrer y hacer mucho trabajo territorial y conversar con la gente, ella obviamente tiene el triple o más veces de trabajo, pero se ve muy bien. Estuvo en Coyhaique y le preguntábamos lo mismo, porque obviamente viajar a Coyhaique también es difícil, los vuelos extenuantes, y ella llegó muy bien, dijo que estaba un poco cansada, pero no se notó nada en cómo se relacionó con la gente y en la agenda, que fue muy intensa, así que ella siempre muy agradable, una persona muy carismática, muy cercana, así que todos pudimos conversar con ella como de tú a tú, y ella tiene una buena recepción, también contó un poco en lo que habían dado la última semana, así que sí, es una gran candidata, todos le tenemos mucho cariño también. Pero no fue a Puerto Aysén. No fue a Puerto Fue solo Aysén. Coyhaique. Es algo que siempre los ayseninos queremos y dejamos presente. Espero que tengamos otra oportunidad ya electa como presidenta, pero de todas maneras sí habló del litoral, habló de la conectividad, habló de este proyecto de Chile por Chile, ¿no es cierto?, de la necesidad de que Aysén tenga una conectividad desde el norte hacia el sur y que además mire al litoral, a su mar, a su territorio, a la pesca, a la acuicultura, el puerto, así que creo que eso es lo relevante, que sí estaba muy empapada de los problemas de la región y de mi comuna, en este caso de Puerto Aysén. ¿La encontré una buena candidata?
Creo que es una gran candidata. A mí me tocó trabajar con el ministro Marcel en el Ministerio de Hacienda desde el año 2022 hasta el año 2024. Como ministro. Como el ministro Marcel en el Ministerio de Hacienda y en ese rol en el gabinete me tocaba compartir obviamente con la ministra Jara en ese tiempo y su equipo. Ellos, justo estos días lo dijo el ministro Marcel, que con la ministra que más le tocó trabajar fue con ella. Leí la entrevista. Así es, y era siempre un trabajo muy serio, los dos muy mateos, muy rigurosos. Entonces me parece que es una mujer muy competente, que sabe mucho de economía, sabe mucho de políticas sociales, conoce el Estado y que tiene esa ventaja además de venir de una comuna popular, de también tener mucha calle. Así que creo que obviamente es una gran candidata y tiene mucho carisma. Pero no encuentras tal vez que su partido le perjudica un poco. He visto mucho problema producto del Partido Comunista, no solo hacia afuera, sino que internamente, dentro de sus propios como correligionarios del partido. Yo veo ahí una complicación. ¿Qué puede hacer el socialismo democrático como para pulir eso? Bueno, lo que se hace es que esta es una candidata de la coalición. Eso es lo primero, que ya no es la candidata del Partido Comunista. De hecho, su programa cambió desde que era la candidata del Partido Comunista a que es la candidata de la coalición. ¿Ya está el programa? Hay un programa que se sube cuando se inscribe las candidaturas, pero obviamente lo que ella ha señalado es que se han ido insumando y fortaleciendo las líneas programáticas en función del trabajo que se ha hecho en esta semana. Y de hecho, estos días han salido algunas cosas, por ejemplo, la creación de un centro oncológico en distintas regiones, también un programa para los medicamentos, acercar los medicamentos, que es uno de los temas esenciales que toca el bolsillo de la familia. Entonces, a pesar de que hay líneas programáticas y ejes, se han ido incorporando medidas más específicas a medida que avanza la campaña, y eso es bueno porque está vinculado al trabajo territorial que ha hecho en la última semana. En el recorrido por todo Chile, donde creo además que le ha ido muy bien. En Coyhaique estuvo en la plaza de armas de Coyhaique, por lo tanto lleno y además abierto para que cualquier persona pueda ir y, como tú bien dices, discrepar con la candidata, interpelarla, y eso yo creo que es bueno, que los candidatos estén abiertos a también no solamente a juntarse con su gente, con sus partidarios, sino también en espacios donde salen de su zona de confort y pueden recibir preguntas de cualquier persona. Te entiendo esa parte, pero ¿no consideras tal vez que eso puede verse ante el votante dudoso, el voto que necesitan ustedes conseguir, como tal vez desprolijo, como no cumplir a la fecha? Porque hay otros candidatos que ya tienen su programa, y yo sé que ella tiene sus líneas programáticas y lógicamente van sumando cosas, pero es la candidata oficialista. Yo creo que esto es una construcción artificial. Dime cuál es la propuesta programática de Matei. Yo creo que en esto todos los candidatos tienen programas que formalmente, y lo importante es cómo lo despliegan y cómo esas propuestas, que generalmente son programas de 300 páginas, se resumen en algunas ideas, fuerzas que le hacen sentido a la gente. Y en eso yo creo que lo que vemos al otro lado, en la derecha, es un poco siempre más de lo mismo, ¿no es cierto? Hablar de seguridad, hablar de los temas económicos, pero con pocas propuestas específicas, es decir, como quizás tocar la clave del miedo de las personas, ¿no es cierto? Y tratar de alimentar ese miedo, pero no decir cómo cambiamos la realidad en materia de seguridad. Por supuesto que hay mucho que hacer, pero también hay que tomar todo lo que se ha hecho en este gobierno, las más de 52 leyes, reformas, lo que se ha avanzado en desarticular el crimen organizado, particularmente el Tren de Aragua. Entonces, desde ahí uno esperaría propuestas. Y en los otros temas, por ejemplo, hace un tiempo atrás fue el Summit del Salmón en la región de los lagos, y las propuestas de los candidatos de derecha era básicamente no hacer nada con la industria salmonera, que se mantenga igual, que los dejemos tranquilos, en palabras de ellos, y que así la industria se va a desarrollar. Yo creo que eso es una mirada errada. Y nos plagan de zonas de pesca en todos los fiordos. Exactamente, o sea, siguen operando en áreas silvestres protegidas, siguen teniendo un problema de que no pueden producir más, dada este conflicto, digamos, y además sigue la gente con la necesidad, con el requerimiento de que las empresas operen con mano de obra local, con proveedores locales. Entonces, en eso yo creo que hay que tener propuestas, y no lo hemos visto de la derecha. Muchas veces la derecha es el libre mercado, ¿no es cierto?, que el crecimiento va a llegar cuando ellos sean gobierno.
y yo creo que no es así. Estamos en un periodo como país, como incluso como región, en el cual hay que hacer cosas para transformar la economía regional y nacional, y esas propuestas no las hemos visto. Vamos con pesca, yo creo que es algo clave en la región de Aysén. Yo creo que todos conocemos a alguien que trabaja, que está vinculado con la pesca. De hecho, en la región se come mucho salmón, porque a diferencia del resto de Chile no es tan caro porque allá está lleno. O sea, hay toda una cultura de comer cosas del mar, creo yo, mucho más que acá en Santiago. Te vi hace poco, si no me equivoco, con un equipo en el puerto. Sí. ¿Era de la industria de las pescas? Sí, no, fuimos a visitar el puerto de Chacabuco, la empresa en Porcha, porque, en primer lugar, porque hemos señalado como uno de los temas programáticos más relevantes para nosotros el desarrollo del litoral. Es decir, que la región de Aysén empiece a mirar su mar, su maritorio, su desarrollo hacia el mar. La industria acuícola, por cierto, que es la industria más relevante del país, clave, una de las más, y de la región, pero pareciera a veces que desde Coyhaique o desde la capital estamos viendo hacia la frontera, hacia la montaña. Te compro Así eso, que creo que ahí hay una falta también de apuntalar el desarrollo, entonces, desde el litoral, y la visita en Porcha tenía ese sentido. El puerto de Chacabuco la empresa en Porcha es una de las pocas empresas públicas que queda. Para que se entienda la gente que nos está viendo, ¿en Porcha qué vendría siendo? En Porcha es una de las pocas empresas públicas que quedan. Todo el resto de las empresas portuarias se han privatizado a través de concesiones. Wow. En Aysén, en los lagos y en Magallanes, eso no ocurrió, a pesar de que se hicieron intentos por concesionarla. ¿Tú la mantendrías? Pero yo por supuesto que la mantendría, que creo que... Estatales, digo públicas. O sea, en Porcha tiene una importancia estratégica para el desarrollo de Aysén. Eso hay que entenderlo, que es fundamental. Pero además hay que entender también que la región de Aysén necesita un rol del Estado mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay interés del mercado por operar en la región, y por supuesto ya hubieron 2 intentos de licitación y no hubo interesados desde el sector privado por operar ese puerto. Porque no es rentable, porque no nadie es se quiere rentable. ir para allá. Así o sea, es. eso es un bloqueo importante que hay en la región de Aysén en cuanto a dar incentivos o una motivación para invertir en el privado allá, porque nadie se quiere ir a vivir allá, nadie quiere estar allá. Así es. Entonces, la región no necesitamos de regulación, no necesitamos que venga el mercado a solucionar los problemas, porque los problemas se van a solucionar probablemente con más y mejor estado. En el caso del puerto de Chacabuco, requiere una inversión millonaria para mejorar su infraestructura. Hay el muelle 1 y el muelle 2 son del año 63 y del año 91. La dura. Son muy antiguos, no han tenido ninguna inversión. Entonces, hoy día hay un proyecto en el PETS, en el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas, de una inversión de $32 millones para poder renovar esa infraestructura que va a ser vital para esto, para explicar la importancia. La importancia del puerto tiene 2, básicamente. Uno, la conectividad, ¿no es cierto? Obvio, la puerta de entrada. La entrada, ¿no es cierto? Para conectar con todo el litoral y con nuestro fiordo que es tan grande, ¿no es cierto? Pero la otra parte que se mira poco es la parte productiva. Confluyen en el puerto de Chacabuco las actividades productivas más relevantes de la región. Y la turística. El sector acuícola y pesquero, por supuesto, pero también la exportación minera se produce allí, la exportación forestal, el sector turístico con los cruceros que llegan cada año, y hace poco llegaron, por ejemplo, los aerogeneradores de Alto Baguales del parque eólico que se van a instalar, que se almacenaron ahí, que representó además un gran ingreso para la empresa, esa operación portuaria. Me imagino. Por lo tanto, tiene esa relevancia, pero para poder tener más buques de mayor calado en el muelle necesita renovar esa infraestructura. Así que eso es muy relevante. Pero no solo eso es lo que queríamos poner sobre la mesa, Juan. También el sector acuícola y la industria en general, la salmonicultura, necesita también una mirada de largo plazo, y una mirada que no sea simplemente responder lo que la empresa quiere que hagamos por ellos. ¿Es que eso un lo poco, que han hecho las autoridades hasta el día de hoy? yo creo que yo he participado de varios foros con la empresa. El último fue el Aysén 2050 que se hizo en Puerto de Chacabuco, donde estuvo el ministro Marcel, pero pareciera que la empresa nos dice, ¿sabes qué? Yo quiero estos 10 proyectos de ley para mejorar su desarrollo. Pero nosotros le decíamos, perfecto, pero también, ¿cuál es el aporte de la empresa para la región? ¿Y qué aporte le exiges tú? Yo creo que tenemos que exigir, uno, mano de obra local.
¿No hay o se pone poco? Hoy el porcentaje que es de la región de Aysén que trabaja en la salmonicultura es menor, pero además si tú vas viendo las localidades donde están operando, en Melinca, en Isla Huicha, se reduce casi cero. En Isla Huicha son 10 personas contadas con estas manos las que trabajan en la ¿Y salmonicultura. de dónde sacan gente? ¿De dónde la traen? De afuera, de la región de los lagos, que van, llegan a la región, vuelven, duermen y se devuelven a su región. Ese es un problema que tenemos que atacar. Los proveedores de la salmonicultura y de la industria acuícola son la mayoría de la región de los lagos. Ha habido un gran avance, hoy día hay más empresas regionales agrupadas en 2 asociaciones nuevas, Acuiprov, Agrupa Aysén, a las cuales felicito, conozco a muchos de ellos y que creo que están haciendo una gran labor, pero la pregunta es cómo hacemos para que más proveedores sean locales. Tenemos que resolver el tema de los residuos en la industria acuícola. Sí, pues eso es clave Es un también, temazo y no, ahí también hay empresas locales que están haciendo un trabajo, necesitamos avanzar más en ello. Yo me tocó visitar la empresa Mowi en algún momento, su piscicultura, porque ellos estaban funcionando con una turbina. Entonces también, ¿cómo hacemos para que la producción sea más verde, más limpia, Claro. con energías renovables, por ejemplo, y no consumiendo combustible fósil? Ahí tenemos una gran tarea, pero eso es una hoja de ruta que tenemos que construir con la empresa, con el Estado y las instituciones públicas y con la comunidad. Aquí lo último que pasó en Puerto Aysén es que se reunió todos los alcaldes de los lagos de Magallanes, de Aysén, el gobernador, los grandes gerentes de esta empresa y comunidad, juntas de vecinos. Los trabajadores no participaron. ¿No hubo participación? Entonces pareciera que ¿No hubo nuevamente invitación? no hubo invitación. El sector público participó solamente, entiendo, el Seremi de Economía y la Corfo, pero no hubo invitación para nadie más. Raro igual. Entonces creo yo que una vez más la industria se mira al ombligo, no está abriendo la conversación hacia la comunidad. Yo soy de los que cree que Aysén tiene que apostar por el desarrollo de la industria acuícola, el desarrollo de la salmonicultura, el desarrollo de la pesca artesanal, pero eso se hace haciéndolo abierto a la comunidad. Igual no complicado de porque espalda. hay varios sectores también en Aysén que están en contra de las pesqueras y encuentro Sí. interesante que alguien que venga del Partido Socialista esté como, no sé si la palabra a favor, pero sino de seguir trabajando con eso, regulando, etcétera. Sí. ¿Cómo lo manejáis ahí? Porque no olvidemos que la revolución de Aysén en parte viene de los pescadores, viene de ese mundo. No lo veo sencillo para el relato. ¿Cómo lo manejáis? Para mí es sencillo. Yo creo que los socialistas tenemos una convicción que es posible construir una sociedad mejor, pero que se hace también tomando en cuenta la opinión de las personas, el sentir de las personas. Y aquí hemos estado atrapados en 2 extremos. El extremo que nos dice que hay que desregular a la empresa y que hay que dejar que ellos operen con su propia regla, y otro extremo que nos dicen, ¿sabe qué? La industria se tiene que ir y que viva la región de Aysén, ¿de qué? ¿Y dónde te ubicáis tú Yo me en ubico, ese aspecto? creo yo, en el sentido común de los ayseninos, ¿Ya? que creen que saben que la industria y la salmonicultura aporta empleo, pero que también saben que necesitamos proteger el medio ambiente en el cual vivimos, y que si no hacemos que se ataque la gestión de los residuos, por ejemplo, o el cuánto deja la economía local, sufre un problema de legitimidad. Yo creo que el camino del medio es el camino donde tenemos que apuntar, en el cual podamos tomar una decisión de desarrollar la industria acuícola como región, y pues eso requiere producir más, por ejemplo, pero para eso también hay que tomar la otra bandera, que es cómo resolvemos un tema pendiente, que es que hay más de 300 concesiones acuícolas en área silvestre protegida. Y ahí hay 2 caminos: o sacamos a la empresa de toda la área silvestre protegida y la relocalizamos en otro lugar, y para eso hay que generar un plan público-privado, o que vemos si es posible que algunas se queden en área silvestre protegida produciendo con un estándar mucho mayor. Yo en principio no tengo una opinión, pero creo que tenemos que construir una opinión como región de esto. Y estos son los típicos temas que en la región están ausentes del debate público, ¿no es cierto? Es que me pasa que el debate público político en Aysén en general es como un poco cosista. Lo encuentro un poco municipal. Nada en contra de lo municipal, los alcaldes, etcétera, pero a veces me gustaría escuchar más a diputados y senadores en ejercicio y también a candidatos a estos cargos a hablar un poco más como Estado. Del Estado, no digo como en pro del Estado necesariamente, sino Sí. que el Estado, su rol, el privado, como proyectos país, ¿cachai? Desde Aysén, claramente, pero a veces están preocupados en buena, pero solo el comité de vivienda, de problemática, denuncian problemáticas que perfectamente pueden ser solucionadas por el alcalde o de interés o de interés municipal.
¿Cómo ves la calidad política en general en Aysén y la discusión política en Aysén? Yo creo que tenemos un trabajo político que está al debe, sin duda, especialmente de los parlamentarios, porque ahí lo que vemos Comparto. es la gestión de algunos problemas súper cotidianos y diarios, conseguir un trámite con un Ceremi, acelerar una gestión de algún tipo, pero solución de los problemas estructurales que tiene la región de Aysén, muy poco. Especialmente de los senadores, que son los que realmente están al debe porque tienen un mandato de 8 años. Sí, pues dos que les gobiernos presidenciales. O que sea, les permite construir entonces una mirada de largo plazo, y eso no lo vemos. Entonces vemos igual que algunos senadores están preocupados de que hay que traer algún equipamiento del hospital, cosas muy relevantes para la región, pero de la estructura del sistema de salud queda pendiente. Las localidades que no tienen alcantarillado, agua potable, acceso a energía, queda pendiente. Entonces, creo yo, mi apuesta como candidato es decir, abordemos los temas estructurales. Yo voy a ir al Senado a tratar de pelear por los temas de Aysén, pero pelear porque generemos cambios de largo plazo. Y eso no se logra solamente con Tomás Laive como senador. Yo también creo que aquí hemos estado al debe en el sentido de generar un trabajo mancomunado entre las autoridades. Yo siempre de distintos colores, de dices distintos tú. colores Ya. políticos que puedan. ¿Por qué? Porque también lo que yo tengo experiencia trabajando en el Congreso. Para que los ministros escuchen la opinión de los parlamentarios, también tiene que haber una fuerza política común de los parlamentarios regionales. Para decir, juntarse con el presidente, con el ministro del Y Interior presionar, po. y con los 5 parlamentarios, decir, esto es lo que necesitamos. ¿Ya? Y eso es lo que no ocurre, una mirada común de hacia dónde tenemos que ir. No hubo Cada unidad. uno negocia sus propios votos, negocia lo que quiere para su grupo de interés del momento, pero los temas más relevantes para Aysén, que deberían ser en común de los 5 parlamentarios, esa mirada no existe. Actuales senadores de Aysén son David Sandoval de la UDI y Jimena Órdenes, independiente Cubo BPD. ¿Consideras que quedaron al debe en eso? De todas maneras, Ambos. ambos, yo creo que son ellos los que tienen que rendir cuenta de su gestión. Pero yo te doy un ejemplo. Hace un par de años, 2017-2018, tuvimos una campaña pública de la senadora Órdenes para traer gas para Aysén. Ah, pero es que ella viene proponiendo eso desde que tengo noción de mi existencia, pues. Bueno, yo creo que en esta campaña eso es lo que se tiene que rendir cuenta a la ciudadanía. ¿Ella lo está proponiendo de nuevo? Entiendo que no, por lo menos no hemos escuchado ninguna novedad respecto a esta propuesta de hace años. Habrá asumido que no lo cumplió, pues. Yo creo que lo que corresponde es que dé cuenta qué pasó Sí. con esto, pero además me parece, Juan, que era una mala idea. Nosotros ¿Lo de gas para Aysén? Una mala idea. A ver, vamos Va- con eso, interesante. ¿Por Ma- qué es mala idea Mala gas para idea, Aysén? porque nosotros lo que necesitamos es generar desarrollo para nuestra región. Y un desarrollo que permita posicionarse en la realidad de nuestra región. El gas para Aysén implicaba traer un combustible de otra Magallanes, región creo que era la o idea. de otro país ¿Mm? a un costo alto y que reduce las emisiones contaminantes de la leña, pero sigue siendo más contaminante que, por ejemplo, la calefacción eléctrica en base a energía renovable, que es el futuro, digamos, que tiene Chile y que tiene la región. Pero ¿cómo incentivamos el tema del uso eléctrico para la energía, para la calefacción en Aysén? Te lo pregunto porque tú fuiste Ceremi de energía, para los que no sabían, fue Ceremi de energía ahora en este gobierno, pero en Aysén se da una particularidad muy interesante, que la industria, la empresa que transmite, genera y distribuye es la misma. Sí, po. Es la misma. Así es. Hay una excepción de monopolio natural que en el resto de Chile no se da, pero en Aysén sí se mantiene, y eso, perdóname, ha frenado el desarrollo de nuevos generadores de energía que pueden ser eólicos, que pueden ser hidroeléctricos pequeños, etcétera. ¿Qué vas a hacer tú como senador frente a esa empresa que es de la Aysén? ¿Por qué se sigue permitiendo ese monopolio natural de solo esa empresa? Yo creo que eso entorpece. Bueno, la ley lo permite, po, Juan. Ese es el problema. La ley en el resto de Chile señala que tiene que haber competencia, ¿no es cierto? Sí, po. Y que los generadores compiten para tener un contrato de distribución con la distribuidora. Exacto. En la región de Aysén, la ley señala que los sistemas medianos, que son los de Aysén, pueden ser un monopolio, la generación. Ya, ¿y por qué no lo han cambiado? Hicimos un proyecto de ley como gobierno que a mí me tocó tramitar. Como Ceremi. Después de 20 años que no se produjo ningún cambio en la legislación. O sea, los parlamentarios que han estado en el Congreso tienen que explicar por qué en 20 años nunca se hizo ningún cambio en la ley. Bueno, nosotros como gobierno sí lo propusimos, el proyecto de ley Sistema Mediano, que entre otras cosas hace varios cambios. Uno,
reduce las barreras de entrada para mayores competidores en el segmento de generación. Y ahí el mercado ayuda a que la cuestión haya opciones y precios. Hoy día, para darte un ejemplo, en el resto de Chile las empresas compiten por estos contratos con las distribuidoras si suscriben un contrato, eso puede durar 10, 15 o 20 años. Eso significa un retorno a la inversión de largo plazo. En Aysén los periodos tarifarios duran 4 años. Por lo tanto, no hay ninguna empresa que no sea la empresa eléctrica de Aysén que pueda invertir con ese riesgo, ¿ya? Entonces hay varias empresas que tienen proyectos, pero finalmente no los concretan. Entonces, uno, reducir las barreras de entrada para las empresas. Dos, la planificación energética en Aysén no funciona. Se tiene que planificar un hospital, se construye el hospital, lo hace el Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas, y como es lo que ocurre en Chile Chico, y cuando tiene que conectarse, el sistema eléctrico de Carrera, que es el de esa zona geográfica, no tiene la energía suficiente para la demanda que se proyectó de ese hospital. O sea, se corta la luz porque funciona el hospital. Y lo vuelve mucho más precario, ¿no es cierto? Porque es un sistema con muchas dificultades, que en base a diésel además, y con una gran extensión territorial. Entonces tenemos que mejorar la planificación energética, ¿ya? ¿Por qué y en eso también tiene que ver con la leña, porque si nosotros dijéramos como región, en la estrategia regional de desarrollo, cambiémonos de aquí a 10 años a todo eléctrico, full electric. El sistema eléctrico no tiene ninguna obligación de responder a esa decisión que ha tomado la política, digamos, o la comunidad. Y la empresa se forra igual. Entonces nosotros propusimos en la planificación, cambiar la planificación energética para tomar estos componentes. Y lo tercero, el resto de Chile tiene un mecanismo que se llama precio nuevo promedio, es difícil de entender, pero que permite reducir las diferencias que hay de generación de energía, porque es distinto generar energía en Santiago, en los lagos o en Arica, pero más o menos pagan la misma tarifa, ¿ya? Porque hay un mecanismo que reduce esas inequidades. Nosotros, como región de Aysén, no estamos incluidos. ¿Por qué crees que las autoridades actuales y las que han estado antes nunca han hecho un cambio en 30, casi 40 años de eso? De esa ley. Yo creo que varias cosas. Uno, que hay poco trabajo técnico relevante, sustantivo, para poder entender temas complejos como los eléctricos. Dos, porque hay trabajo individualista entre los parlamentarios. No trabajan entre ellos, no comparten entre ellos para poder también hacer que este trabajo técnico o conseguir este cambio en la legislación sea posible. Y tercero, tampoco tienen un diálogo con la comunidad para construir este tipo de propuestas. Se hizo una política de Aysén Energía 2050 donde hubo muy buenas propuestas, pero básicamente quedó ahí. El gobierno de Piñera lo guardó en un cajón y luego ninguno de los parlamentarios lo ha tomado como una hoja de ruta a seguir. Quiero volver un poco atrás porque hablamos del gas para Aysén. Sí, volvamos al gas para Aysén. El proyecto de ley del sistema mediano va a colaborar en reducir algunos de los obstáculos para hacer proyectos distintos, pero lo que sí sabemos hoy, a partir del aprendizaje de Hidroaysén, por ejemplo, o de otros proyectos, es que Aysén tiene recursos sobre los cuales construir proyectos de energía renovable, por ejemplo. Está lleno, vos sabés hacer proyectos de lo que queráis. Tenemos viento suficiente para hacer energía eólica, tenemos agua suficiente para energía hidráulica, incluso radiación solar, porque la radiación solar de Coyhaique es la misma de Berlín. Por lo tanto, es posible también energía fotovoltaica. Pero ¿cuál es el futuro de Aysén? La energía hidráulica. O sea, es lejos lo que permite generar más energía a menor costo, a mayor largo plazo. ¿Y cómo lo hacemos ante la imagen que hay? Porque después de las negaciones a las represas que tuvimos en su momento, a Hidroaysén en particular, porque después se aprobaron otras represas, pero no tan grandes como Hidroaysén. Sí. ¿Cómo lo hacemos ahí? Porque la percepción de la sociedad en Aysén en general es como Patagonia sin represas, ¿cachai? Yo creo que la respuesta es que Aysén tiene que desarrollarse para responder las demandas de crecimiento y desarrollo de la región de Aysén. No para el resto de Chile como Hidroaysén. Exactamente. Yeah. Hidroaysén era un proyecto hidráulico, pero que llevaba la energía para los grandes poblados urbanos de Santiago y las mineras. Eso no es una solución para Aysén. Y además construir una línea de transmisión que genera... todo el país. Ya.
Entonces, la hidroaicén no es una solución. Gas para Aysén tampoco es una solución, porque nuevamente se construye sobre la misma lógica. Algo que no es energía renovable, algo que es un combustible que viene de otra región y algo que tiene un costo elevado. ¿Fue bluff ¿Ya? por parte de la senadora Órdenes todo esto? Ella tendrá que responder de cuáles son los obstáculos que tuvo en el camino. Pero creo que enfrentar una elección sin dar cuenta de algo que fue una promesa de campaña es complejo. Es algo a lo que yo me comprometo a no hacer. A construir que las propuestas que estamos levantando hoy día sean las propuestas que tengamos durante el mandato y que las vayamos fortaleciendo, por supuesto, pero que tengamos un trabajo con la gente. Entonces, creo yo que la región de Aysén en esta materia, para un desarrollo o una transición energética y para pelear con la contaminación, tiene que avanzar en energías renovables locales, energía hidráulica, un cambio también en cómo se produce la leña, y también, lo he señalado estos días, los subsidios térmicos son fundamentales en esto, es decir, que podamos también abarcar soluciones integrales a las viviendas que incluyan calefacción eficiente, energía renovable, El revestimiento térmico, dices tú, y como... acondicionamiento térmico, Bien, ¿ya? bien. Porque necesitamos que mejoren la calidad de las viviendas, que consuman menos energía y que por lo tanto sea viable implementar sistemas de calefacción eficientes. Y en cuanto a la calefacción, que es un tema clave en la región de Aysén, en particular Coyhaique. Coyhaique es de la ciudad más contaminada de Chile, sino también del mundo a veces por la cantidad de humo, porque la calefacción es principalmente a combustión. Sí. Estuvieron por años diciendo que había que hacer un recambio de calefactores al pellet, y hace poco creo que salió un estudio que decía que el pellet prácticamente contaminaba casi que lo mismo. ¿Qué hacemos? No, el pellet contamina menos que la leña. O sea, a ver, el problema de la región de Aysén es la leña húmeda. Partamos por ahí, Sí. ¿ya? Entonces, la mala calidad del biocombustible que se consume, ¿ya? Entonces, todo el esfuerzo que hagamos por transitar hacia un mejor biocombustible o a un mejor combustible es el camino que tenemos que trazar. Entonces, aquí hay que apostar, no hay una bala de plata. Entonces, el gas para Aysén, hagamos esto y se va a solucionar todos nuestros problemas. Yo creo que eso no es así. Probablemente tenemos que tener un set de soluciones. Uno es mejorar la calidad de la producción de la leña, ¿no es cierto? Y consumir leña seca, ¿ya? Y eso es probablemente en el campo, es donde se va a mantener el consumo de leña. El resto de los habitantes puede cambiarse a pellet y reducen el consumo, pero sigue habiendo emisiones. Después puede haber calefacción a parafina, por ejemplo, que otro combustible que también emite emisiones, pero menores. Más bajo, claro. Y luego la calefacción eléctrica, que es lejos la más limpia, pero siempre y cuando la fuente de generación también sea limpia. También se la pueda técnicamente y sea renovable y no sea en base a diésel. O sea, no sacamos nada con electrificar la región de Aysén si no tenemos una máquina que genere la electricidad suficiente. Así es. Ese es el problema. Y que sea en base a energía renovable. Hoy día el 50% del consumo eléctrico de la región de Aysén se responde con combustible fósil, con diésel, con dos centrales, que es la central Chacabuco y la central Tehuelche. Entonces, eso no puede ser. Hace 10 años ese porcentaje era un 25%, o sea, la mayoría de la generación era renovable. Y hoy día no solamente hemos aumentado el consumo de diésel, sino que se han cuadruplicado los costos. Y por eso las tarifas que pagan los hogares es cada vez mayor, ¿no es cierto? Porque a medida que se consume más energía sucia, más cara es. Entonces, hacer una transición energética a energía renovable es fundamental. Tomás, sacamos un poco de la región, vamos a la política, vamos a lo político. Vamos con tu partido. Tú eres del Partido Socialista, pero eres de una generación que la gente acostumbra a mirar como más del Frente Amplio desde el punto de vista de la izquierda. ¿Cuál es tu historia socialista? ¿Por qué llegas al Partido Socialista y desde cuándo? A ver, yo vengo de una familia demócrata cristiana, primero que nada. Mi abuelo, Yusef, que fue de la Falange, de hecho, y mi padre también, que fue el primer alcalde en democracia en el 92-96, demócrata cristiano, de Puerto Aysén. Así que tengo esa tradición como más humanista cristiana. ¿Y por qué no saliste a tus padres? Porque obviamente uno también crece en una cierta mirada más crítica también de lo que fue la transición democrática, valorando obviamente los gobiernos de la concertación, pero pensando que podíamos haber hecho más.
Esa era mi mirada. También yo crezco como con siendo muy admirador de la figura de Allende, de esta persona de izquierda, socialista, pero que propone una revolución con vino tinto y empanada, la revolución a la ¿Te chilena, en consideras democracia. Sí, yo creo que sí. A mí me parece que el camino del respeto a la institucionalidad que tuvo Allende, ¿Se la cuestionan igual? por supuesto, porque eran tiempos distintos a los de hoy, pero sí, acuérdate que en los tiempos del golpe se decía que el presidente iba a llamar a un plebiscito para también ratificar su mandato. Entonces hay una vocación democrática a toda prueba, creo yo, que es la que a mí me llama, me convoca. Pero también me parece que la tradición del socialismo chileno, que es un socialismo que es capaz de renovarse y cambiar, es decir, no quedarse pegado en el dogma, sino que ir viendo cómo la sociedad cambia y adaptarse a esos cambios. El socialismo es la política que a mí me interpreta. Yo tengo una visión, tengo ideas de base, digamos, pero también creo que frente a los cambios que enfrenta el mundo hoy día, imagínate, la inteligencia artificial, la globalización, la tecnología, por supuesto que los problemas que vamos a enfrentar en estos próximos años son absolutamente distintos a los que enfrentó nuestra generación, la generación anterior. Claramente. Entonces el socialismo no puede mirar al pasado, tiene que mirar al futuro en clave de futuro. ¿Y cómo mira y también futuro? Me parece otro valor que yo veo en el Partido Socialista, que tiene una base social súper heterogénea, que donde puede encontrar dirigentes socialistas en Porvenir, en Santiago, en Arica, y eso creo yo, a mí te hago una confesión. Mira, yo en el año 2012 entré a militar en el Partido Socialista, y antes de entrar fui a una reunión de Revolución Democrática que se estaba creando. ¿La pensaste? La pensé, anduve como viendo varios lugares. ¿Y qué te hizo determinar que uno sí y el otro no? Porque en esa reunión de Revolución Democrática toda la gente era de la Católica y del NAO, básicamente, y de algunos colegios de las Condes. Villa María, Verbo Divino. Entonces, obviamente, un cabro aicenino, uno como Patagón, nosotros que somos de la región de Aysén, en particular subvencionado, pasado a agua, pasado a humo acá, del Mallín. Claro, es como, Ariana, what are you doing here? Exactamente, entonces yo me sentí que ese no era el lugar donde... Entonces, ¿crees que es el problema grande que tiene el Frente Amplio? Sí, de todas maneras. Como un cuiquismo implícito. Creo que se ha abierto, pero todavía permanece esa mirada más de elite. Y que a veces lo hace estar también muy seguros de sí mismos, de sus propias propuestas. Y creo yo que algo que tiene bueno el socialismo es que es muy autocrítico. Siempre está viendo que si lo hicimos mal, si lo hicimos bien, en cada uno de los periodos. Nunca nos vanagloriamos de todo lo que hicimos, como en los gobiernos de Lago, en el gobierno de Bachelet. Siempre hay una mirada crítica y reflexiva, y creo yo que eso es lo que la política necesita. Que tengamos convicciones, que tengamos una militancia, digamos, en nuestras ideas, pero que también sepamos que la gente espera mucho más de nosotros. Aprovechemos la autocrítica. ¿Cómo evalúas a la presidenta Paulina Bodanovich? Porque yo la evalúo mal. Ah, sí, pero ¿por qué? La evalúo mal porque yo creo que ha dado muchos espectáculos mediáticos que no ha favorecido la seriedad del Partido Socialista. Yo creo que ha ridiculizado un poco la imagen del partido del presidente Allende. No, yo no estoy de acuerdo contigo. A ver, yo primero creo que fue una buena noticia que llegara un nuevo liderazgo del Partido Socialista. ¿Ya? Bueno, eso sí lo destaco. Paulina sí. no viene hace 30 años. No era la misma de siempre. No, eso es verdad. Ella fue subsecretaria en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, pero ahí básicamente parte de su carrera política. Así que eso fue una buena noticia, y que además fuera una mujer, creo yo que le dio un aire de frescor al Partido Socialista. Y lo segundo, creo que ella, pero ella representando al Partido Socialista, ha sabido conducir también en la coalición, es decir, ser como una especie de engranaje entre el mundo que nosotros representamos, que es el socialismo democrático, el PPD, el Partido Radical, incluso la democracia cristiana, con un mundo como lo que era la Prodignidad, el Frente Amplio, el Partido Comunista. Pero esa agarrada con el gobierno,
esa cuestión de su candidatura presidencial que duró un fin de semana. Yo creo que a veces como que la veo muy enrabiada y poco estratégica en sus sus espectáculos mediáticos. Pero por así yo creo que decirlo. son cosas coyunturales. Lo importante, si uno mira fuera del día a día, es que el Partido Socialista en estos 4 años ha sido leal al gobierno, ha sido crítico de las cosas que se han hecho mal, ha sido capaz de presionar al gobierno cuando el gobierno tiene que enmendar el camino y hacer un cambio de timón, pero con el gobierno, digamos, no en contra del gobierno. ¿Y el gobierno eso lo ha representado bien Paulina, pero también la mesa completa del Partido Socialista y nuestros parlamentarios. ¿Y el gobierno ha sido leal con ustedes? El gobierno es el gobierno tiene otro rol, no tiene que satisfacer las necesidades de los partidos, pero tiene que escuchar a los partidos, porque tenemos presencia en todo Chile, tenemos parlamentarios, tenemos gobernadores regionales, alcaldes, concejales, así que hay una mirada, hay una conexión del territorio, pero obviamente no somos los únicos, así que sí, yo creo que el gobierno ha sabido escuchar, pero obviamente uno siente que se pudo haber hecho más, y por eso también lo que ha dicho el mismo presidente Boric es que cree que Yanez Jara puede hacerlo incluso mejor de lo que se hizo en este gobierno, y eso espero que tengamos esa capacidad de aprender de los errores para no volver a cometerlos. Vamos a tu primer gran logro político electoral, que yo creo que ha envejecido mal, no tu logro, sino que el contexto en el que se dio. Tú fuiste convencional constituyente en el primer proceso del Partido Socialista, y no solo fuiste convencional, sino que también ganaste en una lista donde habían como potentes figuras socialistas de Aysén. Fue toda una noticia que tú hayas ganado como una nueva generación. Y en general yo creo que se eligieron como nueva generación esos tres. Sí. Los tres eran como, era la Yarela Gómez y Yoconda Navarrete y tú. Eran como nuevos liderazgos políticos de la región de Aysén. No solo votaste a prueba, sino que participaste en la creación del proyecto que se invitaba a aprobar, que fracasó, que no se aprobó, y que yo creo que cada vez envejece peor. ¿Cómo lo ves? ¿Te pesa? ¿Te perjudica para esta elección? Es un tema de debate, pero, a ver, yo creo que todos los convencionales que fuimos partícipes de ese proceso tenemos que asumir nuestra responsabilidad en el fracaso. ¿Y cuál fue la tuya? Pero no tenemos igual responsabilidad porque no tuvimos las mismas posiciones en el proceso, ¿ya? Yo creo que nosotros desde el Partido Socialista y yo como convencional tratamos siempre de hacer que el sentido común estuviera presente en ese proceso. ¿Y por qué no lo escuchaban tanto? Bueno, porque éramos minoría. Había una mayoría muy fuerte que fue dada por la elección de esa convención, que era de independientes que conducían el proceso. ¿Lista del pueblo? Entre otros, porque ellos tampoco eran la mayoría, pero la mayoría de los colectivos eran colectivos independientes que conducían la convención. Pero nosotros, como yo mismo, hay varias entrevistas desde por ahí por noviembre del 2021, enero, marzo, después las puedo compartir, donde vamos como señalando que hay un problema dentro de la convención, de que no se está escuchando a las instituciones, de que cuando va el Poder Judicial son vapuleados por los convencionales. Iba a conversar cualquier persona, creo que Ricardo Lago había igual, una falta, funaron, o sea. Bueno, porque había un ánimo refundacional muy fuerte, pero incluso un poco irracional. Es que yo creo que hay mucha irracionalidad. Hubo mucha irracionalidad en el proceso, hubo mucha irresponsabilidad en el proceso, hubo mucho desconocimiento del Chile real en el proceso. Yo creo que y de lo que la gente esperaba de ese proceso constituyente. Yo creo que muchas personas que salieron electas y ejercieron el cargo ahí no tenían la más mínima idea de lo que tenía que tener una constitución, y que en su gran mayoría salieron electos muchos activistas de causas que estaban por poner su causa ahí, siendo que necesariamente no es materia constitucional. Y yo sé que es una relevancia importante y un logro darle un rango constitucional, pero hay cosas que necesariamente no. O sea, yo creo que ahí se perdió. ¿Fue débil el socialismo democrático de hacer un poco más frente, más crítico a esas izquierdas nuevas que estaban dentro de la convención? Esa es una autocrítica que yo hago ahora, o sea, es decir, y en ese tiempo, de que cuánto pudimos haber hecho distinto para evitar el desenlace. Pero si tú te acuerdas, nosotros fuimos funados en una instancia, en una de las votaciones. Por algo medioambiental incluso. Exacto, porque leyeron los nombres, o sea, era una cuestión así media nazi. Porque en algún momento decidimos, ¿sabes qué? No hay vuelta, con este sector no hemos
sido capaces de construir una propuesta razonable, que nos pasaba en todas las comisiones, pero en el caso de la Comisión de Medio Ambiente era la más difícil, y por lo tanto dijimos, ¿sabes qué? Aquí la medida de fuerza es rechazar todo el informe. Y a partir de eso tratar de ver si es que podemos como retrotraer hacia a un modelo de conversación más donde nos escuchemos, ¿no es cierto? Eso no pasó. ¿Te lo cobran, Aysén? Me lo cobran, pero yo creo que igual hay mucha gente que valora el trabajo que hice, en el sentido de haber siempre puesto sobre la mesa, siempre haber sido honesto, transparente. Yo di muchas entrevistas en ese tiempo en televisión abierta y en medios regionales, donde explicaba todo lo que estaba pasando, lo bueno y lo malo. Por lo tanto, creo que tratábamos de ser abiertos con la ciudadana en lo que estaba pasando, porque no se lograba entender todo lo que ocurría dentro de la competición. Pero sí creo que hice un trabajo en serio, hice un trabajo estudioso y además hicimos un trabajo de siempre tratar de moderar lo que ocurría y advertir los riesgos que tenía el camino que estábamos tomando. Como te digo, nosotros hubo un momento en el que se decidió no invitar a los expresidentes, nosotros estuvimos en contra de esa posición. O sea, por eso, cuando se votó la segunda mesa constitucional, también nosotros votamos por Roberto Celedón, porque creíamos que tenía que ser una persona con experiencia, se votó por personas que no tenían experiencia. Entonces, hay una serie de momentos donde creo yo que dejamos patente en nuestra posición, perdimos y el desenlace es conocido por todos. Oye, Tomás, yo tenía entendido que tú ibas de diputado. Sí. De repente veo que vais de senador y fue como, ya, ok, bueno, estas cosas pasan también cuando se definen las candidaturas y cosas así. Pero yo creo que en parte se debe también al terremoto que provocó las decisiones del diputado Miguel Ángel Calisto, que ahora va de senador por una lista que nadie entiende. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que se suben, que los bajan? Porque no solo fuiste tú. Yo cuando Navarrete también iba de senadora, va de diputada. Yo pensaba que Andrea Macías iba de senadora, ahora va de diputada. ¿Qué pasó? Bueno, la política tiene mucha vuelta. Yo no puedo responder por los otros partidos. Puedo responder por nuestra decisión. El Partido Socialista, en mi caso, me pidió cambiar la candidatura desde la candidatura de diputado a senador, con algunos argumentos razonables, digamos, de que podía ser la candidatura más joven del país, que lo soy, de que ¿A senador? A senador, de que también tenía un trabajo que era valorado por la ciudadanía, que tenía suficiente experiencia igual para eso y que por lo tanto podía ser un buen candidato. A mí me pareció que frente a la disyuntiva es algo que conversamos con Andrea y luego tomamos la decisión de aceptar y hacer el cambio. Pero básicamente nosotros seguimos siendo candidatos al Congreso con una propuesta programática similar, pero obviamente con candidatos distintos y con un órgano distinto. Pero es distinto, creo yo, a lo que ocurre con los otros partidos, donde había un candidato que era de un partido, que se cambió a otro partido, que votaba por Matei, ahora vota por Jara, o no vota por nadie. No, pero dice que no está deciso. Bueno, decidido, perdón. Ellos tendrán que dar cuenta de sus propias posiciones. Yo lo que te digo es que nosotros no hemos cambiado de militancia, no hemos cambiado de plan, no hemos cambiado nuestra propuesta programática. ¿Cómo ves tu competencia? En el sentido de que tenemos una lista conformada por el diputado Miguel Ángel Calisto y otra persona que no tengo idea quién es. Antes estaba Eugenio Canales, que votaba por Matei, lo sacaron. Yo no sé por Kast, perdón. Y eso le significó bajarlo en la lista. Miguel Ángel Calisto dice que todavía no dice si votará por Jara o por Matei, yendo a una lista que va a favor de Jara. Yo creo que si va por Matei deberían igual impugnarlo para bajarlo, porque una cosa es política esto, sí. Tomar decisiones. Republicanos Libertarios lleva gente que no es ni de Aysén, son de Maipú, y me enteré que la señora que era candidata a concejala a Maipú, que va por senadora a Aysén, ni siquiera era de Maipú, era de Las Condes. No hay gente en Aysén capacitada o a la altura para que los partidos digan, vai tú por tu región y punto. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que con la crisis de desconfianza que se vive en Chile y en nuestra región, los partidos tienen que ser capaces de ofrecerle mejores cartas a los ciudadanos. O sea, hay una responsabilidad en la oferta que se le ofrece a los ciudadanos. Entonces, nosotros tenemos como lista, puedo hablar por nosotros, la lista Unidad por Chile, que es Jimena Órdenes, los tres son de allá. Rodrigo Oraya y yo, somos tres personas que conocen el territorio,
que hemos tenido experiencia en el sector público y que somos de la región. O en el caso de Rodrigo, llegado y que lleva mucho tiempo. Mucho tiempo. Por lo tanto, y que entre los tres compartimos además una visión común de dónde el país debería ir, en la región tiene que ir. Con crítica, obviamente tenemos crítica entre nosotros, Obvio, de quiénes pueden ser lo mejor o no, si no, no seríamos candidatos, pero sí hay una propuesta común. Eso es, creo yo, hacer un trabajo responsable como partido. La gente decidirá por quién vota o no, pero por lo menos hay una responsabilidad anterior de la oferta que se le ofrece. Esto de llevar a candidatos que están desaforados o que están con problemas de la justicia, yo creo que es un problema porque obviamente la ciudadanía cree que el estándar que se le ofrece es mucho más bajo que el estándar incluso de los ciudadanos. Yo encuentro que la región de Aysén todavía está en el subdesarrollo en comparación al resto de Chile, y eso a mí me preocupa mucho porque veo que no hay estímulos, que no hay incentivos para los jóvenes, para las personas, para desarrollarse más culturalmente, más deportivamente. Y yo creo que muchas autoridades de la región, senadores, diputados y de otros cargos, han romantizado el subdesarrollo de muchas personas, y diciendo que esto es así se hace en la Patagonia, es nuestra onda, es nuestro estilo, y yo creo que eso no ha hecho bien para el desarrollo social de la región. Yo creo que estuvimos por mucho tiempo acostumbrados a que vinieran afuerinos a ser nuestros representantes, porque eran personas con más educación, con más redes políticas, y nosotros, más capacidad, y nosotros no teníamos. mirando por la ventana. Creo yo que hoy día es distinto. Afortunadamente la vara se ha elevado, pero además, Juan, no sé, tú lo ves igual. Hoy día todos nosotros, tú y yo, somos representantes de una nueva generación nació en democracia, que pudo estudiar, formarse, educarse y volver a la región gracias a que nuestros padres se esforzaron y trabajaron allá, y decidieron optar por eso. Por lo tanto, también creo yo que hay una oportunidad tremenda, es decir, si es que porque también nosotros crecimos, ¿no es cierto?, con la idea que incluso te transmitían los profesores de que había que salir de la región. Pues, o sea, ya en la media, oigan, hay que pensar a dónde ir para poder optar por oportunidades, ¿no es cierto? Ese pensamiento ha cambiado. Hoy día mucha gente quiere vivir en la región de Aysén y quiere tener un trabajo bueno, una buena calidad de vida, ve que hay una oportunidad en la región de Aysén, y por lo tanto hay una nueva generación de profesionales que están volviendo, pero que muchas veces no tienen la oportunidad. Entonces también para mí el diputar el Senado es también probar de que, como yo, hay mucha gente que tiene capacidades de llegar al Congreso, a una Seremi, a un cargo municipal o a cualquier cargo público, y hacerlo bien porque conoce el territorio, porque nació en ese territorio y porque ha estudiado y puede aportar con sus conocimientos al crecimiento de la región. Oye, Tomás, han pasado muchos años, nosotros nos conocemos desde la media, de varios tiempos. Tomás creo que llegó cuando yo estaba en tercero medio, tú entraste a segundo medio del colegio, ¿no? En tercero. En tercero, sí. Yo estaba en cuarto. Sí. Yo estaba en cuarto medio, sí. Y nos conocemos hace rato, la sociedad ha avanzado, pero siempre las regiones se atrasan un poco más. Nosotros salimos del closet como a la misma época, como la época escolar. ¿Cómo has visto esos cambios? Sí, bueno, ese es un gran cambio también de Aysén. Porque imagínate la época que estábamos nosotros, cuando salíamos del closet teníamos que estar medio ocultos. Bueno, era re complicado. Cuando yo fui candidato constituyente había gente que me decía que si es que era necesario que yo dijera que era abiertamente gay. Es que yo creo que es un hecho, po. Y lo que yo respondía es que evidentemente que es necesario, es parte de quién soy, la gente tiene que saber. Exacto, habrá gente que decide no contar esa parte de su vida, y otros que sí, pero lamentablemente. en mi caso es algo que es conocido por mi familia, por mis amigos, por mis colegas de trabajo. A mí me pasa lo mismo con Coyhaique y mi gente, todos saben que soy gay. Y por lo tanto, si opto por un cargo público, por supuesto que voy a ir con todo lo que es tu trayectoria de vida personal, profesional. Así que sí es necesario. Además, coincide que yo siento que soy activista LGBT, es decir... ¿Tú te defines como tal? Yo ¿Como sí, activista LGBT? Yo creo que sí. Para mí es importante porque en cada espacio político en el que estoy, para mí es importante hacer una reivindicación de los problemas y de los derechos de las personas LGBT. Eso lo considero como activismo, es decir, no solo por haber participado en organizaciones que hacen activismo, sino porque también ahora que estoy en la política o en cargos públicos,
intento ocupar esos espacios también para relevar los problemas que vive nuestra comunidad. Y afortunadamente eso ha cambiado. En la región de Aysén también. Hay mucha más apertura. Yo me toca también visitar escuelas, colegios, Yo he comunidades. visto y me Y hay un impacta. cambio tremendo. He visto parejas de cabros en los Sí. colegios, ¿cachai? No hay drama. O sea, eso en nuestra época era imposible. El otro día, mira, visité un colegio que no voy a nombrar para que no me reten en el sector como alto de Coyhaique. ¿Ya? Y me contaba uno de los profesores que tiene obviamente protocolos para cuando se conoce la orientación sexual de algún compañero o cuando se inicia una transición de género, pero me dice, bueno, ya no son tan importantes porque en realidad llegan a socializarlo los con los cabros están con el tema. se adaptan más rápidamente que los profesores o los padres y apoderados. Entonces, creo que eso ha cambiado para bien. Y eso significa que la región de Aysén hoy día es más tolerante, más abierta y por lo tanto que tiene una diversidad cultural mucho más rica y que es una oportunidad también para el desarrollo de Aysén. Y por tanto hoy día sigo siendo el candidato que es abiertamente gay, que es activista LGBT, pero que también quiere plantear otras problemáticas que tiene mi región, que también sufre la población LGBT, como el acceso a la salud oportuna, a una vivienda digna, a la Porque también conectividad. somos personas, también sufrimos las otras cosas. Porque también somos parte obvio, de la sociedad y queremos aportar. que nuestra región le vaya bien. Así que yo espero también que florezcan todas las flores, que todos los liderazgos que hay en la región puedan surgir y también hay una pequeña esperanza de que lo que uno hace, ¿no es cierto?, que es chiquitito, ¿no es cierto?, que es ser candidato o aparecer en una entrevista también sirva para que niños, jóvenes tengan también una voz y se atrevan también a crecer sin miedo. No, y en eso te apaño harto en esa cuestión y dentro de todo encuentro bacán que nos encontremos en esta. O sea, porque ¿para qué estamos con cosas? Tomás, lo pasamos mal en algunos momentos, en varios momentos en el colegio, ¿cachai? Nos apañamos, todo lo que queráis, pero era complicado y ahora, bueno, pues estamos viejos, tú eres de candidato de senador, yo soy periodista de política y tenemos historias interesantes. Mira, yo no puedo votar en Aysén, voto acá, estoy radicado acá, pero espero que te vaya bien. Yo encuentro de verdad, espero que te vaya muy bien. No es una invitación a votar ni nada, pero nos conocemos hace tiempo y no puedo omitir esa característica. Yo creo que es mejor sincerarlo. Así que te agradezco mucho haber venido a esta entrevista. Espero que te vaya bien, espero que siga la campaña bien, por el bien de la región, por los cabros que tal vez ven esto en los colegios y que digan, quizás si soy gay o lesbiana no puedo avanzar o salir de la región o crecer. Los tiempos han cambiado, miren dónde estamos y lo que estamos haciendo. Y por eso te traje un regalo también. A ver. Que le tengo a todos mis invitados, que bueno, es mi libro de mis primeros 2 viajes a Ucrania. Porque si eres senador 8 años, te van a tocar comisiones internacionales. No, y me gusta mucho. Aquí algo vaya a saber un poco más. Hay temas gay también, por supuesto, porque también reporteo eso en la guerra. Excelente. Yo he viajado harto por el mundo, pero me tocó la suerte de recorrer el Líbano como por 2 semanas, un par de años, y la realidad que vive en el mundo árabe y todo lo que no es mundo occidental es muy distinto. Es una locura. Y que debiésemos aprender también. A veces hay mucho como gente vociferante, pero también hay que aprender las distintas culturas para poder entender este conflicto, también el conflicto en Gaza. El genocidio en Gaza, perdón. Eso te iba a preguntar, se me olvidó tu postura, porque tu apellido es libanés, ¿po? El libanés, sí. Ya, para ti es un... Mi bisabuelo llegó del Líbano a llegar a Balmaceda. En Balmaceda se asentó porque había un club árabe en ese tiempo en Balmaceda. De los Chibles, los Paluán, En Balmaceda. En Balmaceda. Estamos hablando de los años 20. Balmaceda es parte de la comuna de Coyhaique, pero es un pueblito que no está al aeropuerto, que de hecho el aeropuerto es más grande que el pueblo. O sea, por eso me llama la atención que haya una... Bueno, porque Balmaceda era una localidad muy relevante en esos tiempos por su condición fronteriza. De hecho, mi bisabuelo llegó a vivir a Lago Blanco, que era como al otro lado, y después era más o menos nómade hasta que se asienta en Balmaceda, donde nace mi abuelo Yusef. Así que sí, mi familia viene de allá originalmente. Obviamente han pasado casi 100 años de eso, pero todavía tenemos familia allá, converso con ellos y trato de estar siempre al pendiente de lo que ocurre, pero también entendiendo lo que ellos viven, no lo que nosotros queremos pensar que ellos viven. Exactamente. Y cuando uno menos se toma paternalista de que tú tienes que vivir así porque y cuando uno se toma desde esa óptica te das cuenta que este conflicto tiene muchas más aristas de las que se ven, y por lo tanto pero al mismo tiempo eso no opta a que seamos
categórico al señalar que lo que ocurre en Gaza es un genocidio. Hay 28.000 niños que han sido asesinados por Israel, más de 3.000 niños que han sido mutilados por los ataques de Israel. Y eso que yo creo que hay muchos más que no han contado porque están debajo de los escombros. Sí. Yo llego a sospechar que son muchos más de lo que dice el Ministerio de Salud de Gaza, y que cuando se levanten esos escombros yo creo que se van a y cuando nos dejen de entrar los periodistas a Gaza, si no nos dejan entrar, vamos a ver realmente tal vez qué pasó, sí. ¿Cachai? Ha sido destruido y está asediado por, para gente que sepa, está cerrado por aire, mar y tierra. No hay forma de entrar a Gaza. Se los digo que yo estuve allá, o sea, yo pedí todas las formas para entrar y la única forma que tú puedas entrar es que te lo permita la propia Israel. Y yo he estado en trincheras, he estado en las líneas enemigas, en otras guerras, y con Israel no me dejó entrar a Gaza. O sea, cuando fue el holocausto, el mundo se preguntó en qué momento no tomamos acción. ¿Por qué dejamos que esta tragedia, que el asesinato, el genocidio de millones de personas, ocurriera? Creo yo que hoy día, después de tanto tiempo, volvemos a hacernos la misma pregunta. ¿Por qué estamos dejando que ocurra una tragedia donde pagan la vida inocentes y probablemente las heridas quedan por años en estas personas, por generaciones? Así que es algo que, por supuesto, en el Congreso intentaremos trabajar, pero creo que a todos nos compete como ciudadanos, como seres humanos. Como sociedad, esto es una atrocidad, la verdad. Y lo veo, no le veo en destino, no lo digo desesperanzadamente, lo veo por la realidad de los hechos. Muy triste, la verdad. Tomás Laibe, ex compañero de colegio, candidato a senador por el Partido Socialista por la circunscripción 14, región de Aysén. Muchas gracias por tomarte un tiempo y estar una hora conversando aquí. Muchas gracias, Juan. ¿Puedo despedirme con un minuto de... Mira, agradecerte por el espacio y por haberme invitado. Este es un momento muy especial para el país y para la región. En noviembre se van a decidir cuestiones que creo que pueden definir nuestro futuro como región. Y lo que estamos haciendo como candidatura es tratar de tener los pies bien puestos en la tierra, con identidad regional, valorizando nuestra historia, nuestro vínculo con los pioneros, con las primeras personas que llegaron a la región, pero no solamente para romantizarlo, sino también para decir cuáles son los problemas que nuestra gente vive hoy día. Hay localidades que no tienen agua potable, hay localidades que no tienen acceso a la energía, y eso es un problema que tenemos que atender urgentemente. Tenemos que recorrer el territorio. Nos sirve parlamentarios que trabajen desde su oficina en Valparaíso, tienen que estar en permanente contacto con la ciudadanía, y tienen también que hacer un trabajo serio de largo plazo. Y lo último, el trabajo mancomunado entre todas las autoridades. Yo, al menos, el compromiso que quiero dejar aquí escrito y señalado es que si gano, voy a trabajar con todas las autoridades con las que me toque trabajar, con el senador que sea electo, con los diputados que sean electos, con el gobernador regional, con el presidente o presidenta que sea electo. Gracias por la invitación, Juan. Muchas gracias a ti, Tomás, y gracias a ustedes también que llegaron hasta esta parte de la entrevista. Los invito a que se suscriban en mi plataforma de sponsor para poder seguir desarrollando estas entrevistas. Nos vemos en otro capítulo. Chao, chao. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco y te invito también a que te suscribas a este canal y lo sigas en Instagram como @discrepemos. Y bueno, si me quieres seguir a mí también, me puedes encontrar en TikTok, Instagram y Twitter como @JuanVallejoC. Nos vemos en un próximo capítulo.